Gracias. Buenas tardes a todos. Quiero decirles que iniciamos hoy esta quinta reunión del Foro de Políticas de Estado, que verdaderamente se ha transformado ya en un modo de intercambio y de participación muy bueno, porque nuestra idea es abrir la Corte, sobre todo el pensamiento que tiene la Corte, para todas aquellas nuevas generaciones que van a tener una incidencia importante en el futuro del país, sea el lugar que ocupen, y a fines de debatir grandes temas que son los que denominamos políticas de Estado. Entonces, lo primero es abrir la Corte, y en eso tenemos una extraordinaria cooperación del sistema universitario. Habrán escuchado ustedes la cantidad de universidades que se van plegando a través de distintos modos online. El sistema de la abogacía, que es muy importante, la Federación Argentina de Colegios de Abogados, y el sistema que tiene el propio Poder Judicial a través de las videoconferencias. De modo que estamos integrados y poner todo este sistema al servicio de gente joven a lo largo y a lo ancho del país, para que puedan estar en contacto entre sí y tener mayores y mejores oportunidades, es algo que debemos hacer todos los que tenemos alguna responsabilidad de gobierno, en este caso del Poder Judicial. Y lo hacemos en relación a un tema que es el tema de las políticas de Estado, algo sobre lo cual hablamos siempre y que la Corte ha desarrollado profundamente. Nosotros tenemos políticas de Estado en políticas de género, en acceso a justicia, en el tema de comunicación y prensa y muchos otros. Y llamamos políticas de Estado a aquellas políticas que no dependen de una persona, que si se jubila, que si se retira, se termina esa política, sino que son perdurables en el tiempo, trascienden a las personas y duran lo suficiente para que tengan resultados. Esta es la gran diferencia entre las políticas que derivan del personalismo y aquellas que derivan del consenso y que son perdurables en el tiempo y no son cíclicas, no terminan con el liderazgo, continúan. Este es uno de los grandes desafíos que tenemos los argentinos, que existe también en todo el mundo y que nosotros hemos querido modestamente iniciar dentro de la Corte Suprema y transmitir como una semilla para que nosotros, todos ustedes, puedan compartir esto. Políticas de Estado, es decir, tomar un tema, ponernos de acuerdo en cuáles son sus principales características, controlarlo para que siga año a año profundizándose, ver que estas políticas de Estado lleguen a la población, es decir, no sean una mera declaración de propósitos que luego son muy distantes de la realidad, sino que sean, por el contrario, el goce efectivo de los ciudadanos. Nosotros tenemos muchas políticas declaradas y pocas implementadas. Cuando uno mira esto desde el lado del ciudadano común, que es de donde debemos mirar el funcionamiento de la gobernabilidad actual, es que hay mucho dicho, pero poco concretado. Y esto es algo que existe hoy en casi todo el mundo. Hoy vamos a hablar, porque fue una sugerencia de muchos de ustedes, de los principios republicanos de gobierno a lo largo de la jurisprudencia de la Corte. Y este es un tema de los que denominamos institucionales. Es muy bueno que ustedes los hayan propuesto y que hayan podido acceder a algunos de los grandes fallos de la Corte en este tema, pero tal vez la primera pregunta que uno puede hacerse es si este tema es importante. ¿Por qué? Porque está en la Constitución argentina, en su artículo 1, que dice que nosotros adoptamos
la forma republicana de gobierno. Y si está en la Constitución desde sus orígenes y durante años se ha enseñado desde la escuela primaria hasta la universidad que nosotros somos una república, no debería haber demasiada discusión acerca de este término. Sin embargo, la hay. ¿Qué significa que sea una república? Bueno, el término tradicional de la república nos viene de muy antiguo, res publica, es decir, la cosa pública. Y en definitiva tiene que ver básicamente en nuestra tradición con la discusión que se dio en Roma cuando los romanos discutían si debía gobernar el Senado y un sistema de división de poderes o el César con la concentración de poderes que se necesitaba para las emergencias. Esa gran discusión entre el gobierno de la República con la división de poderes o el cesarismo con la concentración nace en aquellos años antes de Cristo y ha continuado. Y no solo ha continuado con altibajos, sino que hoy es un tema mundialmente importante porque hay muchísimos países en el mundo que sostienen que es posible el desarrollo económico sin república, sin división de poderes. Y esto se ve muy claramente en la discusión que se está dando en muchos de los países que nosotros consideramos lejanos, pero que no están tan lejanos. Y en otros que han sido tradicionalmente republicanos por su división de poderes, este tema está en crisis. A mí me parece muy interesante un libro de Bruce Ackerman que ha escrito sobre este tema y dice, en relación a Estados Unidos, el título es bastante significativo, dice, decadencia y caída del sistema republicano americano. Porque él dice que desde Bush en adelante hubo una caída tremenda por la concentración de poder en el sistema presidencial y sobre todo en grandes grupos que controlan y que no permiten una gobernabilidad republicana. Es decir, que este es un tema mundialmente muy importante, porque al igual que en la época romana, hoy se discute si es necesaria la república para el desarrollo, o si por el contrario es suficiente con que tengamos un César. Este tema, que puede ser muy importante en la alta política internacional o nacional, muchas veces permanece fuera de los intereses de los ciudadanos, porque en realidad lo ven muy lejano. Parece un tema de lo que hace unos años se enseñaba como instrucción cívica, formación ciudadana. Hubo tantos nombres de esta materia que se la consideraba una de las materias que nadie estudiaba mucho, porque bueno, ¿qué vamos a decir de la República? Y es bueno entonces que hagamos una inversión copernicana, es decir, no ver este tema desde la importancia que tiene en la Constitución, en la alta política internacional o en las políticas nacionales, sino mirarlo desde la mirada del hombre o de la mujer común. Porque, aunque uno no se dé cuenta, la inexistencia de república tiene consecuencias. Porque cuando hablamos de república, hacemos referencia a algunos principios: división de poderes, descentralización de los poderes, que los poderes al estar descentralizados estén más cerca del ciudadano y no haya tanta concentración, que los poderes se controlen unos a otros, que exista información, que exista lo que hoy se denomina gobierno abierto. Todos estos principios de los cuales vamos a hablar parecieran un poco abstractos, pero sin embargo la vida del ciudadano común puede llegar a ser muy complicada, y de hecho lo es.
por una suerte de asfixia que se produce en la vida cotidiana derivada de la concentración de poderes. Y esto es algo muy importante. Cuando hablamos de poderes en general. Y esto se estudia mucho en el derecho del consumidor, que hace muchos años que nosotros trabajamos, y hablamos de la cautividad del consumidor. Todos nosotros en algún momento nos sentimos cautivos, casi siempre, porque uno está rodeado de una estructura de la cual depende. Y cuando empieza a fallar esa estructura, uno se estresa, se enloquece, y los padecimientos son los que verdaderamente arruinan nuestra calidad de vida. Porque si uno se levanta a la mañana y no funciona el transporte, o le llega una cuenta mal liquidada y le dicen, bueno, usted si quiere quejar tiene que ir a tal lugar y en ese lugar hay una cola enorme y de ahí tiene que pasar a otro lugar y se pierde el día entero por una factura. O si hace un reclamo y lo atiende una computadora y esa computadora lo tiene 25 minutos diciéndole si usted quiere esto, si usted quiere lo otro. O si el servicio falla y entonces uno cuando quiere reclamar le dice, bueno, usted no tiene opción, le gusta esto, tómelo y si no, déjelo. O si quiere desarrollar su vida a través de inversiones, ahorros, y todo esto está trabado, le cambian las reglas, se genera incertidumbre. Esto afecta al ciudadano común. Y la verdad es que el Estado en general, la República en general, tiene que estar para hacer la vida más simple. Al ciudadano común no le interesa el poder, no le interesa llegar al poder, le interesa vivir bien, razonablemente bien. La estructura de poder tiene que servir a eso. Por eso nunca debemos dejar de pensar este tema desde la perspectiva del ciudadano común, que es lo que enseña mucho el derecho del consumidor y esta relación entre lo público y lo privado. No está escindido la alta política, la república, el derecho constitucional de los padecimientos cotidianos de las personas que se tratan en el derecho privado. Y estos padecimientos cotidianos pueden ser muy graves. De hecho, gran parte del mal humor social depende de esto. Yo les recomiendo a ustedes, sin hacer publicidad, que vean la película que se está dando en estos días, que se llama Relatos Salvajes. Sobre todo, uno de los relatos en el cual actúa Darín, un gran actor en una gran película del gran cine nacional que tenemos, donde empieza a tener una cantidad de trabas y simplemente derivadas de un mal estacionamiento, termina separándose de la mujer, perdiendo el trabajo. Es decir, estas cosas pasan. Se traba de una manera agobiante la vida de las personas. No pasa solo aquí. En muchos países esto se ha visto. Hace muchos años hubo otra película, porque el cine y el arte en general anticipa los problemas. Hay que estar cerca del arte. Había una película que se llamaba Furia Salvaje, donde también pasó esto, ¿no? Las personas que se levantan a la mañana y tienen que ir a trabajar o tienen que cuidar a sus hijos y a la noche vuelven y quieren tener una vida común normal, donde las cosas básicas funcionen. Este es un problema muy serio y debe ser un tema central de la preocupación de la gobernabilidad. Nosotros focalizamos estos problemas en decir, bueno, acá me enojo con esta empresa o con esta parte del Estado, pero en realidad es un sistema que no funciona y tiene mucho que ver con esta división de poderes. La división y el fraccionamiento de los poderes. Cuanto mayor concentración de los poderes públicos, económicos o del conocimiento existan,
más difícil es la vida del ciudadano común. Cuando se hablaba de república, y este tema de la república se desarrolló a lo largo de muchos años, desde Roma en adelante, hubo grandes teóricos, se habló de poner límites al Estado, porque la idea es defender al ciudadano frente al Estado. Después se habló de poner límites frente al poder económico, porque en el siglo XX hubo grandes grupos económicos, sobre todo con el nacimiento de la economía global, que fueron tanto o más importantes que el Estado. Y en los últimos años, en el siglo XXI, se habla de poner límites a este poder del conocimiento en tanto afecta a la vida privada, porque hoy la intromisión en la vida privada del poder del conocimiento es tremenda. Es decir, fíjense ustedes que están todo el día en Facebook, en el teléfono celular. Todos los datos están registrados en todos lados y hoy tenemos al gran hermano que nos observa. Esto que Orwell dijo hace muchos años es una realidad hoy. No en manos del Estado, puede estar en manos del Estado también y ocurre que el Estado nos observe, pero también en manos de grandes grupos privados. Entonces, no es un tema teórico solamente, no es un tema que importe a las grandes relaciones internacionales solamente, no es un tema que importe a la política nacional, sino también importa en la vida cotidiana. Esta idea de que el poder sea difuso, de que no haya nadie con un poder tan grande como para condicionar la vida de los ciudadanos, sino que los poderes se controlen a sí mismos. Este es un concepto básico, central de la gobernabilidad. Este es el planteo. A mí me parece como profesor de la facultad que uno debe primero entender la importancia real de los problemas y no estudiarlo como meras teorías, porque a veces no se percibe exactamente en qué incide. Cuando hablamos de principios republicanos, incide en todo. Por eso es bueno entender esta idea de que la república debe estar al servicio de facilitar la vida de las personas y no para dificultarlas. Este es el concepto básico. Y para que esto ocurra necesitamos que todos los poderes sean limitados. Este es el primer gran concepto republicano. Límite a los poderes del Estado, los poderes fácticos, económicos y los poderes cognitivos actuales que son muy fuertes. La Corte ha hecho de esto una política de Estado en relación a el Poder Judicial. Porque nosotros, dado este contexto general, tenemos un campo de actuación que es específico, que es el Poder Judicial. Y por eso nosotros decimos, desde el Poder Judicial, que debe haber división de poderes. Y por eso en la primera Conferencia Nacional de Jueces, esto se definió como una política de Estado. ¿Qué quiere decir? Que nosotros llegamos a un consenso en el cual participaron todos los jueces que quisieron ir, de la Nación, de la provincia, de la Justicia Federal, de la Justicia Nacional, de la propia Corte Suprema, y dijeron, la división de poderes es esencial para la República. Segundo, esta división de poderes es una política de Estado. ¿Qué quiere decir? Que independientemente de quien esté en la titularidad de la Corte, esto debe seguir siendo algo por lo cual debemos luchar. Pero no se trata solo de enunciar la división de poderes. Como todas las cuestiones, esto requiere una cantidad de precisiones. Por eso nosotros creamos una comisión de independencia judicial que controla periódicamente y recibe quejas sobre temas que afectan la división de poderes.
Es decir, las políticas de Estado deben ser controladas en su ejecución. Y en esa comisión estaba nuestra querida amiga Carmen Argibay, que nos ha dejado, pero la política sigue, porque sus principios siguen. Esto es importante entenderlo. Los principios siguen. Nosotros hemos recogido lo que hizo Carmen y lo seguimos llevando adelante porque pensamos que esto es importante, es una política de Estado y lo vamos a seguir haciendo ahora en octubre, donde es la próxima Conferencia Nacional de Jueces y se va a hablar de la independencia de los poderes judiciales. ¿Qué quiere decir que debe haber independencia de los poderes judiciales? No es un término abstracto, sino bien concreto, porque la independencia de los poderes no es solo importante para los jueces, las juezas, sino básicamente para los ciudadanos. Nuevamente, miremos el problema desde el lado del ciudadano, no desde los grandes temas que a veces nos pierden. Para el ciudadano que tiene un caso, es importante que el juez sea independiente y decida de la misma manera esté quien esté por delante, sea rico, sea pobre, sea poderoso o no lo sea. Esta imparcialidad requiere un marco institucional que proteja al juez. Es muy difícil para los jueces o las juezas decidir independientemente si no están dentro de un Estado y de un poder del Estado que los protege, no corporativamente, los protege porque son parte de un poder del Estado. Esto es esencial, por eso se dice que los principios republicanos tienen en primer lugar el concepto de la división de poderes y en segundo lugar la idea de igualdad ante la ley. Esta igualdad ante la ley requiere que los jueces sean capaces de fallar igual, exista mayorías o minorías. ¿Por qué? Porque en la Edad Media se juzgaba según las mayorías. ¿Esto qué significa? Que cuando alguien era acusado se iba a la plaza pública y ahí se lo juzgaba y de acuerdo al aplauso se condenaba o no. Esto lo relata bien Huizinga en un libro que se llama El Otoño de la Edad Media y cuenta cómo eran estos casos. Justamente a partir de que se quemaron brujas que no eran, nació la idea del debido proceso, de un poder judicial independiente, de que el poder judicial no puede perseguir la aprobación de las mayorías, sino también defender a las minorías. El juego de mayorías y minorías es muy importante para la gobernabilidad y por eso tenemos un sistema electoral. Las mayorías eligen al que gobierna, pero luego hay un control y ese control tiene que ser hecho por los poderes judiciales y se llama control de constitucionalidad de las normas para poder decir, en este caso, se protege a las minorías o a las mayorías o a quien sea, porque la ley es igual para todos. Este tema, que también parece muy abstracto, es muy concreto, porque nuestro pueblo vive pidiendo la igualdad ante la ley. Y esto se discutió en la causa Rizzo, fallada por la Corte Suprema el año pasado. Pasan tantas cosas que ya pareciera que fue prehistórico esto. Pero nada más que un año ha transcurrido desde aquel gran debate en la sociedad argentina, si las mayorías pueden elegir a los miembros del Consejo de la Magistratura, si las mayorías pueden decidir finalmente quiénes son los jueces, elección de jueces por mayorías, elecciones electorales o no. Este es un debate, tampoco hay que demonizar, pero es importante que ustedes entiendan
desde el punto de vista de una política de Estado, a dónde vamos con cada decisión. Si nosotros decimos que los jueces deben ser electos por las mayorías, tenemos algunos problemas. Primero, que si los jueces tienen un caso y empiezan a ver de qué lado están las mayorías, el ciudadano común tiembla, porque si es de una minoría no tiene ninguna protección. Y la mayoría de los casos que van al Poder Judicial es de alguien que no es ni poderoso, ni pertenece a una gran mayoría, porque si uno es poderoso y pertenece a una gran mayoría, ¿para qué va? No tiene estos problemas, ¿para qué va a ir al Poder Judicial? Para eso pertenece a la clase poderosa de las grandes mayorías. La mayoría de los casos tienen que ver con las minorías, los débiles, los vulnerables. Entonces, cuidado con decir simplemente los jueces deben apoyar a las mayorías. Segundo, en los sistemas donde se eligen los jueces de modo electoral, esto genera algunos problemas. ¿Por qué? Porque, claro, la primera elección puede ser inocente, van ellas dos de candidatas y ustedes votan de acuerdo a la sabiduría jurídica que tienen las dos. Pero a la segunda elección, cuando nos demos cuenta de la importancia del cargo, bueno, un grupo va a buscar apoyos, otro grupo va a buscar apoyos, los buscarán en los partidos políticos, pero también lo van a buscar en las corporaciones que van a financiar las campañas. ¿Quién va a financiar las campañas? ¿Quién va a hacer la propaganda en televisión? Y esto ha ocurrido porque después estos jueces que han ganado con una campaña financiada por un sector tienen que decidir. Y esto ha provocado bastantes conflictos en muchos países porque, claro, genera cierta preocupación cuando tienen que decidir conforme a las campañas. Por eso en nuestra tradición hemos preferido siempre que los jueces tengan una larga carrera de obstáculos internas para poder llegar y sean independientes de estos factores. Y esto es lo que se ha sostenido en la tradición constitucional argentina. Y por eso en la causa Rizzo, la Corte dijo que es muy importante la idea de un poder judicial independiente, que no responda a las mayorías y que sea capaz de decir no a las decisiones de las mayorías cuando son inconstitucionales. Este es el control de constitucionalidad y este es un principio republicano de gobierno. Y uno dice, esto es importante, sí, claro, porque si no, no hubiéramos tenido muchos de los avances que tenemos en la Argentina. Piensen ustedes que todo lo que se ha hecho en materia de derechos humanos y juicios de lesa humanidad es porque se declararon inconstitucionales leyes aprobadas por las mayorías. La de amnistía, la de punto final. Piensen ustedes en materia laboral. Muchas de las conquistas de los trabajadores de hoy es porque se han declarado inconstitucionales leyes aprobadas por las mayorías. Que, claro, pues no siempre las mayorías aprueban cosas buenas. Hay momentos en los cuales se ven obligadas por diferentes circunstancias. Y lo mismo ha ocurrido en materia provisional, en avances en las relaciones sociales, como en el tema del divorcio, que fue declarado inconstitucional por un fallo de la Corte. Bueno, esto está todo mencionado en la causa Rizzo, una cantidad de decisiones, de declaraciones de inconstitucionalidades que mejoraron y que luego fueron aprobadas por mayorías. Es decir, se trata de un diálogo entre poderes. No se trata de obstaculizar la gobernabilidad, porque los jueces no gobiernan. Pueden poner límites en protección de las minorías o de las mayorías, siempre de acuerdo a la Constitución
y tratando de ajustarse a este mandato, que es el de la igualdad ante la ley. Deben aplicar la ley. Y esto fue lo que se discutió en ese extraordinario debate que se dio en relación a la denominada reforma judicial, que fue muy rico, muy importante para la sociedad y que terminó en la sentencia de la Corte Suprema en la causa Rizzo. Entonces, cuando hablamos de principios republicanos de gobierno, este es uno, y es tal vez el más importante y el del que más se habla, la división de poderes en el sentido de poder ejecutivo, legislativo y judicial, y que entre ellos haya un balance de pesos y contrapesos. Que uno se controle al otro y que, en definitiva, el producto que recibe el ciudadano sea, después de ese intercambio o diálogo interpoderes que se da a través de la ley, las declaraciones de inconstitucionalidad o las decisiones del Poder Ejecutivo. En esta cuestión es importante entonces que nosotros sostengamos como política de Estado la independencia del Poder Judicial. Y esto es lo que vamos a hacer de nuevo en la Conferencia Nacional de Jueces de octubre. Y aquí es importante decir que esta no es una política de Estado referida a la Corte, se refiere a todo el Poder Judicial, y el Poder Judicial también es la justicia federal, la justicia nacional y las provincias, que para el sistema argentino, que es federal, y teniendo en cuenta la extensión de la Argentina y dónde vive su población, las justicias provinciales son importantísimas, y allí también debe existir la división de poderes como política de Estado. Por eso nosotros convocamos siempre a todos los jueces de las justicias provinciales para que nos hagan saber cuáles son sus problemas, cómo funciona la independencia de poderes. Además de esto, que es conocido y que es un principio importante, la idea de la república tiene que ver con muchos otros aspectos, porque ha evolucionado. Como les decía antes, no es solo referida a la división de poderes en el sentido de fraccionamiento del poder político que pueda tener el hiperpresidencialismo, sino también de todos los poderes en la sociedad. Por eso es que hoy se habla de las reglas de buen gobierno como integrantes del concepto de Estado de Derecho, porque muchos países hablan del rule of law, Estado de Derecho o República. Hay mucha confusión terminológica aquí, pero para que ustedes no se confundan, vamos a hablar básicamente de que existe un concepto general, que es este, y después reglas de implementación, porque todos podemos decir que perseguimos la República, el Estado de Derecho, y después, cuando uno ve cómo se implementa, el resultado es otro, porque siempre hay distancias entre lo que se dice y los resultados finales. Y nosotros tenemos que prestar atención. Por eso necesitamos las políticas de Estado. Las políticas de Estado, a diferencia de las políticas solas, que dependen de una persona, se implementan, es decir, tienen que ser controladas periódicamente su implementación. Porque si no dependen de los vaivenes electorales. Y nosotros tenemos que tener temas que salgan de la agenda electoral y en los cuales todos trabajemos en el mismo sentido durante un tiempo. Las reglas del buen gobierno, que se habla hoy mucho de esto, sobre todo en Naciones Unidas, tienen que ver con una serie de aspectos intermedios entre los grandes temas de la República y los pequeños, pero mucho más importantes temas del ciudadano común. ¿Esto qué significa? Que para que haya república debe haber transparencia. Transparencia significa una política de gobierno abierto,
que es un programa de Naciones Unidas que nosotros adoptamos aquí en la Corte Suprema de Justicia de la Nación hace ya un tiempo, y implica que la República tiene mucho que ver con la transparencia, y la transparencia tiene que ver con la publicidad de los actos, y la publicidad de los actos implica que se conozca lo que se hace. Y esto hoy es mucho más fácil que cuando se hizo la Constitución Nacional. Imagínense que en aquella época hacer conocer un acto no era algo sencillo, por más que se decía la publicidad de los actos. Hoy es sencillo, tenemos Internet, y todo lo que nosotros hacemos aquí, en la Corte Suprema, se publica, y entonces cualquier persona desde su casa puede saber lo que se hace. Esto también tiene que ver con la vida concreta del ciudadano común. Los programas de gobierno abierto que hoy proliferan no son meras declaraciones. Cuidado con esto, porque nosotros vemos siempre programas de gobierno abierto y nadie se entera de cuáles son y qué significan. Queda bien decirlo, pero lo importante de las políticas de Estado es que se implementen y estén al alcance del ciudadano común, para evitar ese agobio del que les hablaba antes. Cuando uno está viviendo la vida cotidiana, parece tan lejano el Estado, parece tan lejano llegar a tomar una decisión, a participar de una decisión, que es necesario que tengamos más flexibilidad y que haya un poco más de oxígeno al lado del ciudadano común para que éste pueda respirar, aportar su iniciativa y con eso mejorar el funcionamiento del propio Estado o de las propias corporaciones que brindan servicios. Por eso es que se requiere esta implementación de programas de gobiernos abiertos que implican escuchar las iniciativas de los ciudadanos. Este es un cambio importante en las reglas de buen gobierno de una república. Nosotros hemos implementado el programa. Dentro de ese programa están estas reuniones. Por ejemplo, ustedes pueden venir y sugieren, hacen preguntas, y se genera un debate que va mejorando y uno toma iniciativas y por ahí las recoge y se da. Hay un ir y venir. Es importante que la Argentina pueda capitalizar el enorme capital humano que tiene. Los argentinos somos creativos. En todo el país hay muchísima gente que dice cosas, que hace cosas, que quiere participar, pero las estructuras son las que tenemos que cambiar para que todo eso sea capitalizado. Por eso los programas de gobierno abierto, dentro de los principios republicanos de gobierno, son muy importantes y por eso son políticas de Estado en la Corte. Este sistema y muchos otros que tenemos a través del Centro de Información Judicial forman parte de esta política de Estado en el campo del gobierno abierto. Otro principio de buen gobierno, del cual se habla mucho, es el tema de la delegación legislativa o la delegación en general. Porque cuando uno habla de la división de poderes, es lógico que ésta exista en la Constitución, pero si después, por vía de la ley, uno de los poderes le dice a otro, bueno, le doy un mandato para que hagas lo que quieren, en la realidad no hay división de poderes. Y esto ha ocurrido muchísimo en la historia de nuestro país y de muchos otros países. No tenemos nosotros absolutamente ningún cartel de originales. Esto ha ocurrido en muchos países y de hecho es tema de debate actual en el constitucionalismo americano, por ejemplo. La delegación
nosotros hemos sacado una sentencia en la Corte, varias, pero tal vez la última fue camaronera, que ustedes han recibido, en la que se discutió este tema en materia tributaria. Se dice, bueno, el que debe fijar, de acuerdo a la Constitución Nacional, los tributos es el Congreso. Y no es posible delegar y que luego esa delegación autorice a otra delegación y en definitiva termina en una persona que es la que fija todo. Esto puede ser admitido cuando hay una crisis económica, cuando hay emergencia. Porque en las emergencias es necesario obrar rápido, es necesario salir rápido y es necesario alguien que asuma el liderazgo y lo lleve adelante. Por eso, la jurisprudencia de la Corte Suprema en materia de emergencia admite esto, que son delegaciones, y lo permite, pero dice que las delegaciones en materia de emergencia económica tienen un límite temporal. Cuando termina la emergencia, debería terminar la delegación. Nuestro problema es que las emergencias nunca terminan, por lo menos en la ley. Y entonces ahí se genera un diálogo interpoderes nuevamente para ver qué hacemos con esto. La opinión de la Corte fue dada por todos sus ministros en este sentido, diciendo, y este fue un fallo unánime, en el sentido de que hay que volver a la normalidad en el tema de las delegaciones legislativas tributarias. ¿Por qué? Porque la Constitución demanda, como principio republicano, este equilibrio. Y fue una sentencia, la última, que recoge otros principios que se han dado en casos anteriores en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es decir, es una jurisprudencia consolidada, pero cada tanto viene bien recordarla. Entonces, la república tiene que ver con la división tiene que ver con el equilibrio, pesos y contrapesos, y esto se ve en las reglas de la gobernabilidad, que tienen que ver con la transparencia, la difusión de información, la ausencia de delegaciones abiertas y una cantidad de otros aspectos que son importantísimos cuando hablamos de república. Nosotros decimos que una de las reglas importantes es justamente mantener las reglas, que son los procedimientos por los cuales uno llega a tomar una decisión. ¿Qué es lo que puede pasar? Y esta es otra regla de buen gobierno. A nosotros nos resulta muy fácil, a todos, en cualquier ámbito, decir, hay una regla, hay un procedimiento, pero si nosotros vemos que perdemos, cambiamos el procedimiento. Por ejemplo, en un juego. Si jugamos al truco, al póker o al ajedrez, es bueno que si uno ve que está perdiendo, cambie las reglas. Es decir, cambia las reglas según el resultado. Esto ha ocurrido muchísimo en la historia argentina. No es algo de un gobierno, es algo mucho más general. La Corte tuvo un caso, San Luis se llama, que ustedes tienen, en el cual se discutió este tema y la Corte fue muy clara en decir, no se puede cambiar las reglas en base a los resultados que dan, porque si no, el problema es que las vamos a cambiar con demasiada frecuencia y en realidad no hay reglas. Si nosotros adoptamos un procedimiento, es como en el fútbol, ¿eh? No podemos cambiar el reglamento si vemos que vamos perdiendo. Se respeta en un partido de fútbol el reglamento y uno gana o pierda, pero el reglamento nadie lo cambia. Sin embargo, en otros ámbitos sí los cambiamos.
con bastante frecuencia, sobre todo en los sistemas electorales. Y esto hace a las reglas del buen gobierno. No es sencillo este tema, tampoco quiero simplificarlo, ni quiero hacer ninguna crítica a nadie porque no es la función de esto, sino simplemente mostrar la importancia que tienen ciertas reglas de la gobernabilidad republicana que han sido expresadas en fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que luego consideramos nosotros políticas de Estado. Es decir, establecer procedimientos estables a los cuales todos nos ajustemos, independientemente del resultado, hace que funcione mejor un sistema, porque si no, nadie quiere jugar el juego si las reglas van a ser cambiadas. Son muchos estos principios que se llaman reglas del buen gobierno que nos ayudarían a estar muchísimo mejor de lo que estamos si las respetáramos de manera continuada durante mucho tiempo. No es que estemos tampoco en una situación extrema, nosotros nunca somos apocalípticos ni mucho menos. Sí es cierto que la Corte Suprema tiene por función definir principios republicanos, interpretar la Constitución, y esto es lo que hacemos, sin decir más que eso. Algunos de esos principios se transforman en políticas de Estado dentro del Poder Judicial y desearíamos que fueran también para toda la sociedad, porque la función de la Corte es iluminar la Constitución mediante su interpretación. Y diciendo, por acá van los grandes caminos que nuestros constituyentes pensaron para nosotros, porque en definitiva ellos pensaron para las generaciones futuras, y nosotros somos esas futuras generaciones. Yo digo siempre que ahora nosotros que somos los bisnietos de aquellos que pensaron el país en grande, tenemos que pensar para nuestros bisnietos y entonces establecer estas reglas básicas de funcionamiento republicano. Yo vengo de un congreso que se hizo ahora, esta semana pasada, en la Amazonia, en el cual se reunió la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, que es la organización más grande que hay en el mundo y que tiene un comité de asesores, y ese comité lo integramos la presidenta del UNEP, que es la Organización de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que es de Tanzania, la sede está en Nairobi, el presidente de la Academia Internacional de Derecho Ambiental, que es Nick Robinson, algunos ministros de corte de Brasil, de Argentina, de Malasia, algunos académicos como una académica especialista en océanos que es Nilüfer Oral, que es de Turquía, abogados relevantes como ha sido Parvez Hassan de Pakistán. En total somos 12. La idea de hacerlo ahí fue para dar un mensaje, porque habló la ministra de Ambiente de Brasil diciendo que la gran tarea es proteger la Amazonia frente al enorme desmalezamiento que se está produciendo simplemente por la soja. El problema es el ambiente y el derecho agrario. Nadie planteó que no haya desarrollo, sí que es posible el desarrollo sustentable. Pero es decir, no hay que estar con opciones trágicas, como dice Calabresi, tragic choices. No, hay opciones intermedias que pueden solucionar estos temas de manera razonable. Pero lo que les quiero decir es que en ese grupo, que trabajamos 2 días intensamente, se planteó que en el próximo Congreso Mundial de Jueces, que se organiza en diciembre de este año,
el tema central va a ser el Estado de Derecho ambiental. Es decir, que lo último que les quiero mencionar es que esta idea de república ha engordado, se ha llenado de contenido a lo largo de su historia. Y ya no es solo decir, como dijo Charles Chaplin, yo lo acabo de citar en un libro, en El Gran Dictador, dijo, yo no quiero ser emperador y no me interesa. Esa es una buena decisión. No es solo el problema de querer ser emperador, la discusión romana, o republicano. También es que el Estado de Derecho sea sustentable en el tiempo. Y esta propuesta que fue aceptada por el Congreso Mundial de Jueces es reconocer el rol que tienen los poderes judiciales, que es trascendente en el diseño de un Estado de Derecho contenido ambiental. Se decía, hay que coordinar la naturaleza del derecho y el derecho de la naturaleza. Es una buena expresión gráfica, porque este es el gran desafío de hoy. Hacer de esto una política de Estado también sustentable, y por eso nosotros hicimos aquí la última política de Estado que les voy a mencionar, la Oficina de Derecho Ambiental. Es decir, la idea de que además de decisiones, nosotros trabajemos por un Estado de Derecho que sea sustentable en términos ambientales, que es un enorme desafío que lamentablemente no está hoy en la agenda pública y por el contrario, cada vez está menos. Pero las urgencias del ciudadano común, como las que vemos en esta película que les mencioné, también las podemos ver en el cine, con numerosas películas que muestran las catástrofes ambientales. Es decir, ver los problemas de la gente es también saber más de cómo debe ser la República. Bueno, muchas gracias a todos por su presencia y esperamos que participen activamente de este foro y se entusiasmen con los aportes y las discusiones, no solo con nosotros, sino entre ustedes, que también son muy productivas. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, chicos. Gracias.